Hola, buenas tardes. El día de hoy quisiera compartir con ustedes mi opinión y mi análisis acerca de el último libro que leí, el cual es La Biblia de Gutenberg, del autor José Luis Montecillos. Bueno, pues la verdad este libro es un libro muy fácil de leer. Como pueden ver, es un libro muy delgado, cuenta apenas con 62 páginas, pero la verdad la información obtenida en este libro es verdaderamente valiosa. Este libro me gustó mucho porque tiene tres de las cosas de las cuales me apasionan mucho, las cuales son la Biblia, la imprenta y la biografía de Johannes Gutenberg, el inventor de la imprenta, una persona que, a mi entender, es de las más influyentes en la historia de la humanidad. El autor nos introduce diciéndonos cuáles fueron los primeros libros y nos dice que los primeros libros fueron los manuscritos. Los manuscritos eran unos libros en la antigüedad hechos a mano por personas que se denominaban copistas. Debido a que los libros se hacían a mano, los libros contenían algunos errores, ya que los seres humanos no somos máquinas, no somos computadoras y tendemos a cometer errores. Así que los libros contenían algunos errores. Los libros, su elaboración era ardua, su elaboración era en un largo tiempo y según el número de los copistas era el número de los manuscritos que se hacían. Según el número de los copistas era el número de los libros que se hacían. Debido a esto los libros eran voluminosos, eran escasos y eran muy caros. El autor nos señala que en la Europa medieval, aproximadamente en el siglo XII, solo el 13 o el 14% de la población sabía leer. Sin embargo, en esa época de oscurantismo, en la época de la Edad Media, apareció el invento que cambiaría la historia de la humanidad, y ese invento fue la imprenta. Gracias a los libros impresos, las personas letradas pudieron profundizar más su aprendizaje y el conocimiento en general se acrecentó. En los siguientes siglos se disminuyeron los niveles de analfabetismo y en el siglo XVI el 30% de la población sabía leer y escribir. 2 siglos después, en el siglo XVIII, el 60% de la población sabía leer y escribir. Esto nos dice que, el autor nos dice que gracias a la imprenta se logró una revolución social, cultural, política, pero sobre todo una revolución espiritual. Más adelante nos introduce a la vida y de Johannes Gutenberg. Bueno, pues nos dice que Johannes Gutenberg nació en Maguncia, Alemania, en el año de 1397, en una cuna noble, ya que su padre pertenecía al gremio de los monederos. Los monederos eran personas que se encargaban de proveer metales para poder acuñar monedas y medallas. Debido a esto, desde muy temprana edad, Johannes Gutenberg eh, estuvo en contacto con la orfebrería y también con el grabado de metales. ¿Qué es la orfebrería? La orfebrería es la ciencia, el arte y la técnica de poder hacer cosas artísticas con metales preciosos. Y Johannes Gutenberg desde adolescente tuvo contacto con herramientas como el buril, el cincel y demás instrumentos para poder grabar y labrar metales preciosos. Y a eso se dedicó en su adolescencia y en su juventud. Sin embargo, a la edad de 29 años, debido a un conflicto que hubo en la ciudad de Maguncia entre los ricos del pueblo y los artesanos, Johannes Gutenberg se vio forzado a cambiarse de residencia, dejar Maguncia e ir a una ciudad que se llamaba Estrasburgo. Fue en esta ciudad de Estrasburgo donde Johannes Gutenberg construyó su prensa de impresión. Y Johannes Gutenberg siempre estuvo trabajando, nunca se mantuvo ocioso, siempre quiso poder sacar el invento para sacar libros masivamente. Sin embargo, en Estrasburgo, 2 de sus socios que lo financiaban murieron y él tuvo que regresar a Maguncia en el año de 1448. Estando ya en Maguncia, Gutenberg se asoció con un banquero llamado Johann Fust, quien lo financió. Sin embargo, el dinero que le prestó iba con intereses muy caros. A pesar de todo, Gutenberg puso manos a la obra y empezó a trabajar en lo que sería su obra maestra. Para poder imprimir la Biblia,
Gutenberg viajó a París, a un monasterio, donde le prestaron un manuscrito del siglo XIII, un manuscrito de la Biblia, elaborado muy cuidadosamente por unos copistas de ese lugar. El molde con el que Gutenberg imprimiría la Biblia lo compuso de 2 columnas de 42 líneas. De ahí que esa Biblia se conoce como la Biblia de 42 líneas. Gutenberg consiguió 50,000 hojas de papel con las que elaboró 135 Biblias. Después consiguió 5,000 pieles de ternera con las que elaboró otras 40. Cada uno de esos volúmenes contenía 1282 páginas. En total, elaboró 175 volúmenes de las Sagradas Escrituras. La Biblia impresa se terminó a fines del año de 1455. Y este, debiendo ser el año más feliz en la vida de Gutenberg, no lo fue. Su acreedor, Johann Fust, al ver lo maravilloso, el hermoso trabajo de Gutenberg, reclamó su dinero y Gutenberg no pudo pagar. ¿Por qué Gutenberg no pudo pagar? Porque Gutenberg gastó mucho en herramienta, en equipo de trabajo, en sueldos de personas que empleó y sobre todo en el sustento de su familia. Así que el 6 de noviembre de 1455, Gutenberg fue demandado legalmente. Y en la demanda, Gutenberg perdió la demanda y se le expropiaron los instrumentos tipográficos. Y no solamente se les expropiaron los instrumentos tipográficos, sino también se les expropiaron sus Biblias. Gutenberg literalmente estaba en la ruina económica. Sin embargo, Adolf de Nassau, un elector imperial, al conocer el trabajo y el invento de Gutenberg, lo financió y también le dio una pensión. Gutenberg de nuevo estaba en acción. Gutenberg montó un taller y empezó a trabajar con el libro que antes había trabajado. El primer libro que Gutenberg hizo en su nuevo taller fue una Biblia, solo que esta edición no era de 42 líneas, era una Biblia de 36 líneas. Y esta Biblia se terminó de imprimir en el año de 1461. Con su nueva imprenta, Gutenberg, aparte de la Biblia, imprimió muchas otras obras literarias. Finalmente, Gutenberg murió el 3 de febrero de 1468 en la ciudad que lo vio nacer, en Maguncia. Ya para terminar, puedo decir que la Biblia de Gutenberg, a pesar de estar escrita en el idioma latín y de contar con los libros apócrifos, fue un alto impacto para la sociedad del siglo XV y continúa siendo un alto impacto que nos repercute hasta la actualidad. Gracias a la visión de Gutenberg de imprimir y distribuir libros en forma masiva y principalmente de imprimir y distribuir la Biblia, hombres se impactaron y se motivaron para poder traducir la Biblia a los idiomas comunes. Hombres como William Tyndale, que tradujo la Biblia en inglés. Hombres como Martín Lutero, que tradujeron la Biblia al alemán. Y hombres como Casiodoro de Reina, que tradujeron la Biblia al español. La Biblia impresa y distribuida ha sido una bendición para todo el mundo. A pesar de la oposición de reyes, de gobiernos y aún del mismo Satanás, la Biblia es un libro que ha traspasado fronteras. Ha sido un libro que no han podido parar. Y es un libro que es inmortal, porque son las palabras de un Dios eterno. Me gusta la conclusión que dice el autor del libro, que dice que el único libro que satisface las necesidades espirituales del ser humano es la Biblia. El alma humana anhela 3 cosas, que son la verdad, el amor y la inmortalidad. Y esas cosas se encuentran únicamente en la Biblia. Debemos apreciar el maravilloso libro de la Biblia y debemos dar gracias a Dios por hombres como Johann Gutenberg, el inventor de la imprenta, que se preocupó por imprimir y distribuir la Biblia de una manera masiva. Bueno, eso es todo por mi parte. La verdad es un libro que me gustó mucho, un libro muy corto, pero es un libro que verdaderamente vale la pena. Saludos y bendiciones. ¡Ánimo!